Claro, pero esa es la cuestión fractal otra vez, que fíjate que es la salida que tienes como libertario, es lo que descubrí yo. Si eres libertario, la salida que tienes como libertario, digamos, la forma de marcar tu territorio es esa, donde lo público desaparece porque es propiedad de alguien a quien le interese, que es lo que yo le contaba a un amigo hoy. Estaba hablando y me decía, ¿y por qué la cuestión anarco-monárquica? Y le decía, imagínate esa plaza que está ahí. Imagínate que esa plaza es mía, no es de, no es mía. Yo voy a querer que la gente ahí esté feliz, disfrutando de los juegos y de la plaza que he hecho. No voy a querer, mamarracho que ha hecho esta vieja. Eso no lo va a querer nadie. A menos que sea un demócrata que dentro de poco se va a ir y le va a dejar la pelo, va a echar la culpa al otro. Mira, se mató un niño con el columpio. Que el otro no gastaba ahí. Yo no tengo nada que ver. Porque así se manejan ahora. Ese es el manejo democrático. Los países europeos, ¿no? Aún existe, ¿no? La monarquía, pero según tengo entendido que mayoría son monarquía constitucional, ¿verdad? Entonces, quizás eso podría ser un primer paso, tal vez, una monarquía parlamentaria. No, eso, mira, justo contra eso habla Insula aquí. La monarquía parlamentaria es una monarquía a medias y una democracia también a medias. Y genera, por un lado, reyes malos y, por otro lado, administradores pésimos. O sea, quiero decir, en ambos, o sea, lo que pasa con las transformaciones de las formas de gobierno es que siempre la tendencia es hacia su mayor debilidad. Por ahí es por donde degeneran. O sea, lo que pasa es que Entonces, claro, ya si hay una monarquía parlamentaria, tanto el suena bien. Parlamento se convierte en una oligarquía y el monarca se convierte en un dictador. Está buena, eso me gusta. Ya, Claro, pasa que esto es demasiado ideal para ser verdad, ¿no? No creo que sea Perdón, factible. pero si es lo Ayer que estaba pasa hoy en conversando día con en un amigo España. No, solo te decía que ayer conversaba con un amigo sobre este tema de la monarquía y él me decía lo siguiente, ¿no? Me decía que, bueno, podría ser, me encantaría, pero no es algo alcanzable, no es algo factible, no es algo que sea realizable. ¿Por qué? Porque cada uno de los países de América Latina o Hispanoamérica, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, México, Honduras, no sé, tenía que ponerse de acuerdo o en cada país surgir una clase élite cultural, ¿no? En cada uno de los países y que tengan ese énfasis de la monarquía y eso es a corto plazo y a mediano plazo es casi imposible, ¿no? Va a ser muy complicado, ¿no? Y recién ahí ponerse de acuerdo y bueno, pues que todos estén de acuerdo en una monarquía y eso, ¿no? Y luego elegir a un monarca supuestamente, ¿no? Ideal, ¿no? Pero, o sea, como digo, yo creo que el problema principal no es tanto la monarquía o democracia. El problema principal es la idiosincrasia, la cultura de la gente. Los pueblos de Hispanoamérica somos un tanto caóticos, ¿no? de las monarquías, por supuesto, un país como Liechtenstein, o estas monarquías chiquitas de Europa, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, lugares donde, claro, la gente ahí no viven mal, no viven como en Honduras o en Siria o en Rusia. Que era lo que habíamos tratado, que la monarquía es una forma orgánica de gobierno que puede combinarse con los sentimientos. Gracias a esto surge la legitimidad. No solo en términos jurídicos ni está basado en estadísticas, sino en relaciones concretas y personales. Sí, a eso yo quería decir que el rey, claro, actúa como el eje de una multitud de dialécticas, ¿no? Actúa como el eje de muchos poderes. Entonces, el rey siempre se utiliza, y de hecho se utiliza en todas las formas políticas como un comodín sobre el cual pivotan pues muchas mecánicas de las instituciones. Y eso es algo que no, claro, si mezclas democracia con ese asunto, pierde mucha de su potencia. Una cosa que tienen los partidos, es decir, porque el rey no tiene esa potencia. Como político, el rey como figura política no tiene la potencia que tienen las figuras políticas de los demócratas. Los demócratas y republicanos, ellos venden ideologías.
Entonces venden también una cultura propia que además es un mercado donde se ofrecen esas ideologías para que las compre quien quiera. El rey no tiene esa posibilidad, el rey tiene que tirar con la tradición, porque la tradición es lo que, digamos, le coloca allí y es lo que se va construyendo de las relaciones interpersonales. Claro, y además ahí engancha bien con lo que es el punto 11, que es que la monarquía es un arca non kratos. Los parlamentos modernos tienen más poder que lo que tenía Luis XIV. Exactamente. Eso es una democracia. Los demócratas tienen todos ellos poder absoluto. Es decir, enlaza con Foucault y su idea de pasar de la sociedad de soberanía a la sociedad de disciplina, ¿no? Foucault lo plantea eso, ¿no? Que cómo es mucho más jodido cuando con el Estado moderno, por ejemplo, la cuestión de que antes tú te rebelabas contra un rey y o te mataban, te descuartizaban en una plaza, o te volvías un héroe local y te convertías en un nuevo rey, más una nueva dinastía, ¿no? Y eso con el mundo moderno desaparece. Desaparece porque, claro, al ser el poder absoluto, digamos, una cuestión de mayoría, entonces no tienes forma de oponerte a eso, es la peor bestia de todas, como decía Aristóteles, la peor bestia de todas, porque no es lo mismo pelear contra un león que pelear contra 100.000 millones de ratas, ¿no? Dice, la unidad ideológica, sin la cual no puede existir el parlamentarismo, es mucho menos necesaria que en la monarquía. O sea, dicho esto, es mucho menos lograr. Creo que hablaba el otro día, fíjate cuando el video que subí ayer, el debate, discusión entre el equidistante y Jususito, me vino a la mente esto, cuando justo yo digo, ay, Paleopolítica es un canal monárquico, por eso aquí escuchamos a todos. Fíjate que bien lo enlacé con este punto del Edín. Somos un canal monárquico y por eso escuchamos a todos, por eso está Susito, aquí está el que esté. Porque sí, esa es la cuestión de que el parlamentarismo es mucho más libre cuando tienes la unidad a través del monarca. No es una cuestión de tener que imponer una uniformidad de pensamiento por cojones. Sí, el demócrata es lo que dice Ledin, sigue en sus tesis y Ledin dice que el demócrata necesita esa unión ideológica, esa uniformidad que es ese fundamentalismo democrático como base y luego normalmente más socialismo, porque eso tiende poco a poco hacia el socialismo, según Ledin. Entonces el monarca lo que hace es coligar o sea, no es una unión, sino una comunión. El monarca, a través de esas relaciones interpersonales en las cuales él es el eje, coliga esas ideologías que no están unidas, sino que son multitud. Hay una pluralidad de ideologías gracias a la figura del monarca. Que de otra manera, la figura del demócrata, pues tendería a desaparecer, porque en vez de con el monarca esas ideologías no están en conflicto, esas ideologías están en diálogo, pero no en dialéctica. En cambio, en la democracia es muy curioso porque el monarca, la monarquía es una institución dialéctica, es un monarca contra otros monarcas. En cambio, la democracia es una institución dialógica, la democracia dialoga con otras democracias. Pero la democracia internamente, esto es lo divertido, internamente la democracia es dialéctica. Los diferentes partidos se destruyen entre sí. En cambio, la monarquía es internamente dialógica. Las diferentes comunidades dialogan entre sí a través del rey. ¿Qué dice Bruno? Guarda ahí, tenemos una crítica. Responde. Entre Bruno, porque eso es un tema que hemos tratado mucho, porque a Bruno le gusta tratar el tema de la raza. Ya saben a lo que me refiero. Muchos paréntesis. De manera indirecta, ojo, se podría entender como un supuesto racismo, ¿cómo es posible? Y solo tú estás en contra de los pueblos elitismo. Algo así, entonces se puede... ¿Cómo claro, y eso es un problema porque como dice Bruno, estos rollos elitistas generan pues eso, pues que no haya mérito y al final generan los mismos problemas que tenía la democracia, que es que hay un discurso contra las élites, hay una militarización de las masas y todas estas cosas que llevan, a las que lleva la democracia cuando
se sacan lo de sacar a los militares de las cárceles y ponerles dentro del ejército y todo este tipo de cosas. O sea, a eso lleva ese elitismo. Por eso el rey debe ser por mérito. Y el tema es que el liberalismo necesita meritocracia y la monarquía, es posible hacer una monarquía meritocrática, pero no es posible, o no ha sido posible, o es muy difícil, casi prácticamente imposible, hacer una democracia meritocrática, porque rápidamente desaparece tal meritocracia. Pero bueno, hay casos excepcionales, claro. Hay políticos que son buenos, ¿no?